hermanos? Manos impuras. ¿Se acuerdan que el domingo estábamos hablando de las impurezas y de los rituales? Ahora no voy a hablar de eso, pero vamos a orar rápidamente para tomar este lugar y que el Señor sea el que se glorifique en este tiempo. Padre, agradecidos estamos por todo el amor y la bondad que nos muestras. Nos has permitido iniciar una semana, Señor, y estamos a nada de llegar a la mitad de ella. Y eso ha sido gracias a tu amor, a tu bondad, a tu misericordia constante. La oportunidad que nos brindas de compartir tu palabra, Señor, es grande, lo decimos con humildad. Te pedimos que nos hables, que redargullas nuestro corazón y que hagas lo que tú quieras hacer con nosotros, que nos enseñes y que de esta forma podamos ser edificados para seguir creciendo y de esta forma podamos seguir conociéndote. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. A ver, hermanos, les voy a hacer una pregunta, seguro no se acuerdan, pero por eso estoy, para recordarles, no estoy para decir por qué no se acuerdan. Hace tiempo les hablaba acerca de la capacidad que tenemos de tomar decisiones, no sé si lo recuerdan. ¿Sabían que regularmente en un día 33,000 a 35,000 decisiones tenemos esa facultad de tomarlas? ¿Sí sabías? No, ¿hasta sabes que lo platique? Claro está. Sí, bueno, ¿esto qué quiere decir, hermanos? Que pareciera que somos como una torre de control dando órdenes todo el tiempo, ¿sí? Y esas 33 y 35,000, pues es indistinto, seas varón o seas una dama, es indistinto, eso no tiene alguna situación en donde nos podamos diferenciar. Y hay algo más increíble, no sé si recuerdan, y este dato no estoy seguro si se los traje en esa ocasión. El 99% de esas decisiones no las tomamos conscientemente. Interesante, ¿no? No le dices a tu nariz cómo respirar, al oxígeno cómo introducirse en los pulmones, a los alvéolos no les explicas cómo tienen que distribuir el oxígeno en los pulmones y así a su vez transformarlo para que lo conduzca a la sangre. En automático nosotros hacemos todos estos procesos, ¿sí? Estos incluyen también girar la cabeza, esquivar objetos, etcétera. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos con el 1%? ¿Qué haces con tu 1% que Dios te da para que puedas tomar tus propias decisiones? Sí, Dios nos ha dado a custodiar ese 1% y nos ha quitado el 99.9, no es cierto, el 99% de esta carga, porque imagínate si sería una carga para nosotros estar pensando tanto o tomar tantas decisiones. O sea, lo más que les puedo preguntar y que tal vez me respondan es que comieron hace rato. Si a lo mejor ya ni se acuerdan o más o menos, o ayer o antier, no, pues ya no me acuerdo. O tal vez sí, pero al final son procesos muy sencillos. Gracias a Dios, a este diseño divinamente establecido a través de la biología que Él pone en nosotros y es autoejecutable, tenemos una forma en la que Él nos cuida. Incluso si nosotros tuviéramos que tomar tanta decisión, ¿qué haríamos? Podríamos colapsar de tanto estar pensando. Bueno, las mujeres no, tienen esa capacidad de pensar, un montón, piensan demasiado, ¿sí? Pero nosotros como varones no tanto. Eso nos da cierta tranquilidad, nos da cierta ventaja, ¿sí o no? Es que es así, o sea, vamos a ser honestos. En esta última instancia, fíjense bien, el texto que vamos a ver nos confronta con nuestra propia fragilidad, hermanos. Sí, eso es interesante. El ser humano demuestra una torpeza casi cómica al gestionar este fragmento de autonomía, el 1%, ¿sí? A veces nos ahogamos en un vasito de agua, algo como así, en algo tan cortito que tenemos que tomar decisiones, en algo que realmente Dios nos dio la oportunidad de tener el control. Tal vez el verdadero arte de vivir no consiste en exigir más control, sino en aprender a rendir en ese 1%.
¿sí? Y en eso vamos a encontrar que en la lectura que vamos a estudiar nos vamos a enterar por qué las decisiones son importantes y por qué no. Vamos a leer el primer versículo, hermanos, del segundo libro de Samuel, Samuel 3, verso 1. Voy a dar lectura. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Paro ahí. En este punto, hermanos, la historia de Israel y Judá comenzó a tomar un rumbo distinto y generacionalmente había una transición no solamente política, sino cultural, y generacionalmente llegó a ser desgastante este cúmulo de guerras civiles que entre la casa de Israel y la casa de Judá comenzaron a tener. Si te acuerdas, en los capítulos anteriores, en el 1 y el 2, podemos ver que constantemente la casa de Saúl peleaba contra la casa de David. Era muy constante, ¿sí? Pero aquí hay un punto de inflexión porque se definía el legado de ambas casas. Es decir, aquí el libro nos dice que la casa de Saúl se iba debilitando y la de David comenzaba a tener fuerza. ¿A qué se refiere la escritura con la casa de David? ¿Alguien sabe de esa expresión? ¿No? No se refiere a la edificación. Se refiere a su familia, a su dinastía, a sus descendientes. A eso se refiere cuando la escritura nos muestra la casa de Abraham, la casa de Jacob, la casa de David. A eso se refiere. Bueno, podemos ver que había una notable debilidad ya en la casa de Saúl, porque hasta este punto Saúl ya había muerto. Voy a leer el pasaje, el verso 2 al 5. Y nacieron hijos a David en Hebrón, Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Kielab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagüit o Hawit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. No, pues sí, su casa estaba creciendo, ¿no? Es que sí, estaba creciendo definitivamente. Para fines prácticos, hermano, podemos decir que técnicamente la cultura en ese momento era la que definía algunos asuntos. Ver a reyes rodeados de harem, o de varios harem, o de un conjunto de mujeres y concubinas era algo muy normal. Pero en realidad aquí el escritor nos quiere mostrar muy claramente la posición en la monarquía de David, ¿sí? David ya tenía hasta este tiempo un llamado y específicamente era reinar sobre Israel. ¿Sabes cuántos años habían pasado desde que fue ungido hasta este momento? 17 años aproximadamente, ¿sí? Fueron 17 años a esto que nos narra el libro. Incluso estas referencias las vas a encontrar en el segundo libro de Crónicas. Ahí aparece también este crecimiento demográfico en la casa de David. Al mismo tiempo vemos que algo no nos cuadra, hermanos, porque miren, ver a David practicar la poligamia, aunque aparentemente la narrativa bíblica nos pueda mostrar que este hecho se daba por temas meramente culturales y hasta políticos, porque vamos a ver que es así. O sea, esta puede ser, dentro de la forma de escritura, una forma literaria de tolerancia a lo que estaba pasando. Pero no sé si recuerdas el capítulo 17 de Deuteronomio. Ahí hay especificaciones claras para los reyes que iban a gobernar a Israel. Y si vas al verso 17 te vas a encontrar con que la prohibición de tener más de una mujer estaba explícitamente declarada. Y entonces preguntémonos, ¿qué estaba haciendo entonces David? Claro,
pero él podía decir que culturalmente y por un tema político, pues era una práctica válida para él y está declarada en la Escritura. Y ahorita vamos a ver por qué esto puede que tenga una explicación, más no una justificación. Vemos que en tanto que llegaba este dichoso fortalecimiento a la casa de David, en estas personas y estos hijos había 3 aspectos a considerar. 1, monárquicamente él estaba consolidando el poder. Recordarás que en Hebrón él estuvo gobernando cerca de 7 años y medio, ¿sí? Y entonces la familia de David creció como se estableció en la Escritura, y desde un principio esa era la intención, de que su reino estuviera basado primeramente o primordialmente en su familia. Ahora bien, como estrategia política, el crecimiento destaca de todas las mujeres que nombré y sus respectivos hijos, destaca el matrimonio de Maaca, hija del rey Jesur. ¿Por qué? Porque esto representaba una alianza política para proteger las fronteras de Judá. Fíjense, o sea, tomo una esposa y bueno, eso me va a hacer a mí aliado del otro rey, que me va a ayudar a mí para poder presentar pues relativa seguridad a mi nación. A ver, explica. Sí, ¿tiene un punto? Sí, pero no justifica el hecho. Y yo les quiero preguntar, hermanos, ¿por qué creen que en la Escritura aparecen esta clase de datos? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tantas muertes? ¿Y por qué esta clase de prácticas? ¿Qué querrá decirnos Dios a través de esto? Sí, puntualmente las decisiones, pero también nos quiere hacer ver algo, y se los platicaba el domingo anterior. Ni Pablo, ni David, ni Salomón, ni ninguno de los hombres que aparecen en la Escritura, salvo Jesucristo, era un superhombre. Tenían muchos errores y aquí está evidenciado. O sea, nosotros no podemos decir que queremos ser como David, no. Nuestro deber ser es tener la vista puesta hacia adelante en Cristo. Sí, eso es lo que realmente los escritores y la inspiración divina nos quiso mostrar en ese sentido. Está la evidencia de lo que hicieron, pero no necesariamente quiere decir que hicieron algo bueno. Ahí tienes a Judas entregando a Jesús. Sí, ¿cumplió la Escritura? Sí, por supuesto. Pero ¿qué hizo después él? En lugar de arrepentirse, ¿qué hizo? Pecó contra su vida, se privó de la vida. Y tiene que quedar registrado, porque eso nos tiene que enseñar algo. Si eso no es bueno, eso pasó en la antigüedad, no, créeme que eso sigue pasando. Podemos llegar a justificar ciertas cosas que consideramos santas o piadosas y las podemos disfrazar falsamente, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y otra de las cosas es que el hecho de que su casa estuviera creciendo, realmente él no se dio cuenta en ese momento que eso le iba a generar conflictos, porque más adelante 2 de sus hijos de diferentes esposas se pelearon, e incluso Absalón persiguió por un tiempo a David. O sea, realmente el tomar decisiones es importante, hermanos. Voy a leer el verso 6. Como había guerra en la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Es una referencia en la que Abner se ocupaba y se preocupaba por mantener lo que había dejado Saúl en cuanto a descendencia. ¿Te acuerdas el descendiente inmediato que estaba o que ocupó el lugar como rey? Isboset. Sí, este hombre fue nombrado como rey de manera oficial, pero no por mandato de Dios. Y otro de los puntos importantes en el capítulo 17 de Deuteronomio era ¿sí? Que los reyes que eran puestos para gobernar Israel tenían que ser seleccionados por Dios. Y aquí otra vez, tomando decisiones, ¿sí? Pero miren, Abner era quien realmente ejercía el control, no solo militar, sino en la parte de gobernar, o la parte real, como se podría considerar, hablando de la monarquía en Israel.
y él obtuvo todos esos beneplácitos gracias al tiempo que permaneció con Saúl. Ahora vamos a leer un segmento un poquito más grande para ya entrar en materia, ¿sí? Y habiendo tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Bueno, entonces ¿quién mandaba? ¿Isboset o Abner? Abner era un gran estratega militar. Saben, hermanos, no estoy seguro, o estoy seguro más bien, porque hay 4 cosas que alcancé a distinguir de esto que estaba sucediendo y del arranque en ira o en cólera que tuvo Abner. La acusación de Isboset fue suficiente para hacer enojar a este Abner, pero no sé si solamente fue lo que le dijo o si fue el pretexto que utilizó para planear lo que ya tenía para hacer. ¿Sí? Existen 2 motivos culturales que pudieron hacer que Abner reaccionara así. El primero era, en la cultura de la época, hermanos, el acostarse, o el allegarse con la concubina de un rey difunto equivalía a reclamar el trono, culturalmente y políticamente. O sea, esa era una de las cosas que pudo haber irritado a Abner. Otra, Isboset confronta a Abner por esta acción y es interpretada como un golpe de estado o desafío directo a la autoridad de Isboset. Puede ser que estos 2 sean aspectos que realmente hicieran enojar a Abner, pero vemos que no, vemos que hay algo más. Yo agregaría 2 razones políticas, aparte de las culturales. La reacción desproporcionada de Abner no se debió únicamente a la ofensa moral que pudo haber recibido, ¿sí? El general, yo creo aquí, y lo vamos a ver, él encontró un pretexto político ideal para romper su alianza con un debilitado Isboset. Y de esta manera él podía justificarse de forma diplomática de lo que pensaba hacer. O sea, fíjense, era un estratega militar y obviamente esto le convenía a él. Otro punto que alcanzo a ver es, él pudo haber usado este incidente como un salvoconducto para ocupar el llamado de David y de esa manera tratar de ayudar a Dios a cumplir su palabra, disfrazando el argumento de un poquito argumento teológico y un poquito el argumento político. Y vamos a ver por qué. Dentro del verso 7 y 8, lo voy a leer de esta manera. ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Bueno, ya lo estuvimos revisando. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Esta expresión, hermanos, si la formulamos de forma distinta, sería algo así: ¿soy yo acaso un traidor menospreciable, aliado de Judá? Parecía que se estaba en su indignación victimizando. Así como, oye, ¿no te das cuenta todo lo que he hecho y me estás llamando perro prácticamente? Y no solo eso, sino me estás diciendo que me estoy uniendo al vecino, que es con quien tenemos conflicto. Entonces, esta muestra clara nos lleva a entender que se victimiza, y no solamente eso, sino que menosprecia a Isboset. Y a través de esta airada exaltación se hace notar diciéndole que gracias a él las cosas van
y se mantienen como están, y que gracias a él no ha ido con David a entregar a Isboset. O sea, prácticamente lo está amenazando y lo está menospreciando. Entonces, probablemente sí, este hombre tenía su realidad un tanto alterada por lo que estaba viviendo y por lo que estaba atravesando. Voy a leer el verso 9 y 11. Así haga Dios a Abner y aún le añada, y como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y aquí hay algo importante. El pobre de Isboset no pudo responder a Abner. Cualquiera diría, oye, si eres el rey oficialmente tendrías que dar respuesta y tendrías que poner en su lugar al general, pero algo pasaba. Después del desagradable momento y sin pensarlo tanto, o sea, no parece que no tomó tiempo para pensarlo por la forma en la que responde. Él dice que jura cumplir la promesa de Dios para entregar el reino de David, o entregarle, perdón, el reino a David, ¿sí? Y yo les pregunto, hermanos, ¿por qué no lo hizo antes? Si su pretexto era que ya conocía la verdad y conocía el llamado de David, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué tuvo que esperar hasta que Saúl muriera para poder entregar si realmente ese era su propósito? Lo único que yo veo aquí es que él estaba justificando lo que él deseaba hacer en realidad. Y si vamos al verso 12, rápidamente fíjate lo que dice. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano está contigo para volver a ti todo Israel. Ahí está el meollo del asunto. Haz pacto conmigo. O sea, él quería una rebanada de pastel. Él en realidad no iba a subordinarse a David. Pero aquí vamos a ver que David se comporta de una manera diferente ante una situación tan álgida. El general Abner envía estos mensajeros a David en Hebrón ofreciendo un pacto donde planeaba utilizar todo su poder y suficiencia política para transferir toda la casa y todo el trono y todo Israel a David. ¿Para qué? Para que esa división se terminara. ¿Sí? Regularmente, esto parece más bien un argumento de campaña política, ¿no? Si tú votas por mí, vamos a pavimentar, vamos a hacer esto. Sí, suena muy político, y él era muy político, a eso se dedicaba. Pero fíjense más adelante lo que vamos a ver en el verso 13 y 16. Y dijo David, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical. O sea, no le bastaban las 6, va por Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. ¿Si te acuerdas de la historia? Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete, o sea, vete a tu casa, ¿no? O sea, este asunto no te compete. O sea, imagínate, le quitaron la esposa. ¿Cómo? Bueno, ¿por qué hace esto David? ¿Por qué vuelve a hacer esta clase de cosas David? ¿Encuentran algún sentido lógico o algo que debamos aprender de esta conducta? Fíjense, la condición impuesta por David al aceptar negociar no le dio a Abner un sí, sí es lo que tú quieras, lo que tú quieras eso vamos a hacer. No, le dijo, antes de que quieras volver a venir conmigo, te voy a poner una condición a la que no te puedes negar. Y ese ya es un parafraseo mío, ¿sí? De lo que acabamos de leer. Entonces no había forma de negociar y le pedía que restituyera el matrimonio original que tenía con Mical, la hija de Saúl. Y más allá de un afecto personal, exigir a Mical representaba una maniobra estratégica para consolidar y legitimar su reinado sobre las tribus del norte de Israel. Pura política, hermanos.
Utilizó a la mujer para poder cerrar ese trato. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ahorita inviable, pero ¿ustedes qué opinan de la situación? Y yo les pregunté, ¿dónde está Dios en todo esto? Sí, o sea, ¿esto a poco no parece novela? Bien podríamos escribir alguna secuela de esto. No sabemos cómo nos iría en la venta de esta secuela, pero créanme, o sea, está interesante cómo es que ellos... Este David era extremadamente diplomático, aparte de ser un estratega militar, era diplomático y sabía lo que estaba haciendo. Y es aquí donde yo les puedo decir, pues parece que las 6 esposas que tenía o las 6 concubinas, pues no le bastaban, pero no era un tema político. Vamos a pasar al verso 17 y 19. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo: hace ya tiempo procurabais, que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David. Son palabras de Abner, pongamos atención, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libré a mi pueblo Israel de mano de ¿quién? De los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Ah, caray, de lo político ya se puso religioso Abner. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, explíquenme, el escenario está un poquito raro. Habló también Abner a los de Benjamín. ¿A quiénes? A los líderes de la tribu de Benjamín. Y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Obviamente el relato pues nos está diciendo, después de que David les dijo ve por Mical, después de que David mandó mensajeros a Isboset para que le devolvieran a Mical, no sé cuántos días pasaron en este fragmento, son muy rápidos, eso lo podemos ver, pero aquí llama la atención, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Qué conveniente, ¿no? Pareciera una ilusión el querer ayudar a Dios. Parece, pero sabemos que no, las intenciones de Abner eran totalmente distintas. ¿Sí? Él enseña sus dotes políticos, reúne a los ancianos de las tribus del norte de Israel, a los líderes de la casa de Benjamín, en una misión meramente diplomática. Les recuerda que durante mucho tiempo ellos desearon tener a David como rey y ahora recurre a un argumento teológico en donde dice que Dios prometió librar a Israel de los filisteos, de sus enemigos, ¿mediante quién? David. Qué bárbaro. Y ya la hermana tiene mucha labia, este hombre. Dios ya había decretado, hermanos, que el reino pasaría de la casa de Saúl a la casa de David. La entrega del reino no dependía del permiso, las conspiraciones o los cálculos estratégicos absolutamente de nadie, mucho menos de este hombre. Si el cumplimiento de la escritura pertenecía a la soberanía de Dios y sigue siendo así hasta el día de hoy. Dios cumple su voluntad según sus propios tiempos y sus propios principios y propósitos universales, no más. Él dice cuándo llegamos y Él dice cuándo nos vamos. Eso nos debería bastar para saber y entender quién es el que manda aquí. Pero cuando Abner afirma ante los ancianos que el Señor ha hablado a David en el verso 18, no lo hace por un deseo sincero de obedecer a Dios, sino por el mero argumento teológico. Trata de lavarle el cerebro a estas personas para poder hacer esa alianza política. ¿Sí? Pretender ayudar a Dios, hermanos, suele ser en realidad un intento de justificarnos a veces cuando por nuestras propias motivaciones o emociones impulsamos, y lo decía hace rato, nuestros deseos y a veces los disfrazamos de piedad y en realidad no son correctos. Sí, y lo vas a escuchar toda tu vida. O sea, ¿puedes pedirle a Dios que te ayude? Sí, es legítimo, lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Lo que yo ya no sé si es legítimo es que si tus deseos pertenecen única y exclusivamente a impulsos tuyos o míos, esos vayan a tener un efecto en el corazón de Dios para que se puedan cumplir. No lo sé. Entonces aquí podemos ver
que con el pretexto, o sea, él disfraza sus intenciones con algo bueno, Abner, convence a estos hombres, ¿para qué? Para hacer la alianza. ¿Y qué dijo? Ya quedó, ya la hice. La historia de este capítulo ofrece realmente un contraste muy marcado en la calidad del proceso de decisión, ¿sí? Para decidir algo, hermanos, ¿qué necesitas? Analizar. ¿Mande? Que me surja una idea, Pedrito. Para tomar una decisión necesitas tener solidez en la determinación de lo que vayas a hacer. O sea, te dan cuenta, hay muchas cosas que influyen en esto y ese proceso puede traer consecuencias, ¿sabes? ¿Por qué? Porque vemos dos cosas bien interesantes, a dos hombres actuando a su favor, ¿sí? El primero es Abner, que por un impulso y resentimiento, por el conflicto o por la acusación que hacen con el caso de Rispa, pues provoca una seria ruptura con la casa de Saúl, ¿sí? Ese es lo primero que pasa. Y aunque su acción final, fíjense bien, aunque la acción final de Abner coincidía externamente con la voluntad revelada de Dios, es decir, que David fuera rey, el proceso interno de Abner careció de una evaluación responsable de lo que iba a hacer. Actuó por impulso, por lo que su experiencia le decía que podía hacer. Su decisión fue sumamente egoísta, lo que finalmente lo expuso a represalias de un hombre llamado Joab, que vamos a llegar ahorita a esa parte. Hermanos, vamos a tratar de entender esto. Debemos cuidar mucho nuestra vida, ¿sí? Dejemos de disfrazar nuestros deseos en prácticas piadosas, porque eso nos puede llegar a comprometer, ¿sí? O sea, no le hago daño a nadie. ¿Y no has escuchado el dicho que dice, no hagas cosas buenas que parezcan, y al revés? ¿Y qué hacemos? Pues hacemos eso todo el tiempo, ¿no? Ahora, la parte que le corresponde a David, él es un estratega y muestra mucha prudencia al momento de ocupar las acciones de Abner para la integración y paz de Israel. Fíjense bien, él en lugar de decir, no, vete para allá, estamos enemistados tú y yo, él lo recibe, le pone una condición, pero David ya sabía lo que quería. Es decir, si yo aprovecho este momento que Abner me trae a los líderes y podemos unificar el reino nuevamente, me voy a evitar de problemas en desgaste por guerras, no voy a perder vidas humanas y probablemente pueda fortalecer mi reino. Vean la diferencia, ¿sí? Él pensaba de una manera diferente, ¿sí? Él evalúa la propuesta con un alto grado de responsabilidad en lo que él sabía como propio, que era ser un jefe de Estado. Exige la restitución del matrimonio con Mical y al recibir a Abner muestra que busca una alianza en paz y va a evitar precisamente una catástrofe. La falta de una verdadera comunión, honra, obediencia y devoción a Dios nos puede desencadenar en diferentes situaciones, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que pensamos. Es indispensable que mantengamos nuestra mente en la mente de Cristo. ¿Cómo? A través de la Escritura. La única forma en la que podemos encontrar esta guía es a través de la Escritura. Sí, si tú te dejas impulsar por tus deseos, probablemente experimentes fracasos. Si tú te dejas influenciar por personas que no te aconsejan con la Escritura, ¿qué va a pasar? Puede funcionar un ratito, pero después tu globo se va a ponchar. ¿Te ha pasado? Seguro sí, a todos nos ha pasado alguna vez. Vamos al verso 20 y 21. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido, y dijo Abner a David:
yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor, el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto. Eso ya lo había hecho él. Y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Hermanos, el banquete representaba una forma honrosa que buscaba apuntalar esta alianza. Al parecer, Abner había cumplido con su juramento. Fue muy rápido y muy preciso al momento de cumplir con sus palabras. Entonces, ¿qué podemos rescatar de aquí, hermanos? Abner ya tenía un plan. Una vez que sabe que Saúl ya no está, él tenía que ver la manera de verse favorecido, porque él no quería solamente la alianza, sino quería, pues, como vulgarmente dicen en la política, no un moche, poder. Los políticos regularmente tienen esa característica, no se sacian, quieren más, quieren más. Pues es que soy regidor, mañana quiero ser presidente municipal, y si no, presidente municipal, diputado local, y si no me voy al federal, y después quiero ser senador, y si chicle y pega, pues me meto a la presidencia. Fíjense la escalera cómo va, ¿no? O secretario, que casi está al nivel de la presidencia de la república. O si no, me meto como juez del bienestar y echo a perder juicios. No quiero hablar de eso, hermano, porque nada más me hacen enojar. Pero eso pasa cuando tomamos malas decisiones, hermano. El desbanco a la casa de Saúl gana el beneplácito de David por esta alianza, en donde logran convencer a estas tribus y sobre todo a la influyente tribu de Benjamín. ¿Recordarás de dónde es Saúl? Él era benjamita. Entonces ellos tenían un celo muy profundo por su rey. ¿Cuánto tiempo estuvo Saúl como rey? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿No? 40 años. 40 años. Es un tiempito, ¿no? Entonces fíjense cómo Dios es bueno. Le concedió 40 años a este hombre. Entonces, vamos a ir cerrando el estudio, hermanos, verso 22 al 25. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vio al rey y le dijo: ¿qué has hecho? Qué forma de hablarle, ¿no? Pero bueno. He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que haces. ¿Qué vemos aquí? Medio cizañoso, ¿no? Poquito cizañoso este Joab. Bueno, Joab y los siervos de David que estaban con él regresan de una incursión militar, hermanos. No nos dan detalles a qué misión los mandan, pero dice que llegan con un gran botín y se enteran precisamente de la partida de Abner. Pero él muestra una indignación y un recelo y lo lleva a confrontar a David y decirle que pues lo vino a espiar, que por qué lo deja ir. ¿Por qué estaba enojado Joab con Abner? Porque mató a Asael. Pero recordarás el relato. Iba corriendo Abner y atrás de él Asael, ¿no? Y le grita de lejos: ya no me sigas. Hay una expresión muy mexicana que dice: chipote con sangre, no importa sea chico o sea grande. Y varias veces hizo esta acción. ¿Y qué fue lo que pasó? Y por ahí le dijo: agárrenlo, regrésate, porque no respondo. Bueno, extraña manera, y podría parecer un caso de 1000 maneras de morir, porque vamos a ver más adelante qué es lo que hace Joab. No se la perdonó. Él en un momento dice: sí, está bien, no pasa nada, chido, tú por allá, nosotros acá, todos en paz. Pero no, hermano, un corazón resentido, un corazón lleno de amargura puede ser capaz de impulsarnos a hacer las peores atrocidades.
desde no hablarle a un familiar porque me ofendió, desde insultar, desde enemistarme por años. Y eso podemos reflejarlo aquí. La amargura es una raíz que desafortunadamente es muy contagiosa. Y la única manera en que podemos apartar esta raíz de amargura, pues es a través de la sangre de Cristo y de la conciencia que Él pueda poner en nosotros de que eso no es bueno para nuestra vida. Vamos a concluir, hermanos. Está clarísimo que el valor de esta enseñanza